Ya que el SP500 acaba de volver a romper máximos históricos, qué menos que hacerle una review y que os dé mi opinión sobre lo que creo que va a pasar en un futuro. De nuevo os pido disculpas por la pésima calidad de audio, iluminación y grabación, pero bueno, son cosas del estrecho de Hormuz y es lo que hay. A ver si la semana que viene ya está todo arreglado. Entonces en pantalla tenemos obviamente el SP500 en semanal. Si lo ponemos en diario, bueno, pues claramente lo que vimos fue un rechazo o un rebote en la media semanal de 50 periodos, que es cierto que la perdimos durante un par de días, pero rápidamente se recuperó con un impulso alcista bastante fuerte. De hecho, retomamos contacto un par de veces y alcanzamos los nuevos máximos históricos. Como ya comenté varias veces, la media semanal de 50 periodos es como la línea en la arena que, una vez perdida la bull market support band, que son estas dos líneas de aquí arriba, es lo que marca la diferencia o el fin de un mercado alcista y el comienzo de un mercado bajista, tal y como ya os comenté muchas veces en los vídeos en los que hablo sobre Bitcoin. Pero seguro que te sonará esta otra gráfica que ya os la he enseñado bastantes veces. ¿Y qué es esta línea azul y de dónde lo saco? Bueno, pues esto es un patrón de barras, lo voy a poner en semanal para que sea más fácil. Esto es un patrón de barras que saco de aquí, bar pattern, ¿vale? Y cojo y me lo llevo al día de hoy, ¿vale? Es de donde sale, es literalmente de donde sale. Entonces, ¿por qué utilizo las .com? Bueno, pues utilizo las .com porque, tal y como te hablé en este otro vídeo, hay ciertos paralelismos entre las dinámicas de mercado que estamos viendo ahora mismo y las dinámicas que sucedieron durante los .com, que hasta hace nada a cualquier cosa le ponías, sí, utilizamos inteligencia artificial y las acciones subían como la espuma, de la misma manera que en la época de las .com a cualquier cosa le añadían una página web y sus acciones subían. Bueno, pues vemos que da bastante miedito el hecho de que se parezcan tanto, ya que es que coinciden perfectamente o casi perfectamente la caída de los aranceles de Trump, que no sé qué narices sucedió aquí en el año 2000 o en el año 99, es que no tengo ni idea, pero vemos que casi coincide perfecto y lo mismo con lo que estamos viendo ahora mismo. Es que exactamente, o sea, es que esto da mogollón de miedo. Yo, como ya sabes, aquí tengo mi cajita donde es muy probable que realice algún tipo de venta, ya que yo creo que no hace falta ser un tremendo erudito para pensar que esto es posible que se esté redondeando. Es decir, a mí es la sensación que me da, pero por eso siempre digo que es importante que hay que seguir las gráficas de una forma relativamente habitual, ¿no? Porque el mercado ya sabemos que nos puede sorprender en cualquier momento. Pero esta no es la única similitud con las .com, ya que si cogemos exactamente igual otro patrón de barras, esto es no el SP500 en sí, sino el SP500 dividido por el M2 Money Supply, es decir, por la cantidad de dólares en circulación. Es decir, cuánto vale el SP por cada dólar en circulación, por decirlo de una manera. Si cogemos este mínimo y lo hacemos coincidir con los aranceles de Trump, o si cogemos el mínimo más reciente, vemos es que son casi idénticos, macho. Es que son casi idénticos. Si estos, digamos, fractales se repitieran, si lo valoramos en base del Money Supply, nos daría otro nuevo bajón en agosto, mientras que si lo hacemos sobre el SP nos daría en septiembre, agosto también, es decir, casi coinciden los dos. Y bueno, por supuesto el fondo de octubre, ¿no? Por supuesto el fondo de octubre en las dos. Que claro, aquí viene el truco del almendruco, ¿vale? Yo llevo diciendo varios meses, o casi un año, que hasta octubre no me voy a plantear entrar en las criptomonedas. ¿Y por qué te hablo de criptomonedas mientras te hablo del SP500? Bueno, porque obviamente las criptomonedas tienen muchísimo más riesgo, ¿no? Entonces, si esto se cumple, que sería lo mismo que si esto se cumple, tú imagínate qué cara se nos va a quedar si compramos Bitcoin en octubre y luego nos comemos todo esto, ¿no? Sería, pues como mínimo, un buen golpetazo por ser, ¿no? Peggy 13. ¿Y por qué tengo esta visión, pues no del todo alcista? Bueno, pues porque de esta gráfica también os la enseñé más veces. Esto es el SP500 expresado en monedas de oro. El SP500 dividido por oro. Para que veas que este 1,40, para que veas que este 1,5, 1,4 actuó como resistencia en agosto del 29, después como soporte en los años 60, después cuando se perdió en 1973 se llevó el SP500 un batacazo brutal y que en el 95 cuando se rompió al alza fue un petardazo impresionante.
que luego se rompió en el 2008 a la baja y todos sabemos lo que sucedió porque eso es historia reciente, y ahora vemos que se utilizó como soporte cuando fue la enfermedad esta, en el 2020, y qué está sucediendo ahora si lo ponemos en semanal. Pues vemos que esta última recuperación, este máximo histórico, es esta vela de aquí, esto fue una caída del oro y una pequeña subida del SP500, porque date cuenta, esto es SP500 dividido por oro, pues vemos que está actuando como tremenda resistencia, o sea, yo creo que es obvio que esto que te estoy mostrando es importante, ya que sí, los números suben, el SP500 se comporta como se comporta, pero cuando relacionas dos activos es cuando ves realmente comportamientos y más cuando intercalas el comportamiento de varios activos a la vez, tal y como te estoy enseñando, SP dividido por el Money Supply, SP dividido por oro. Yo no descarto para nada que podamos volver a buscar esta zona de aquí, pero es que es vital que pase lo que pase, aguantemos esta resistencia, este soporte, es vital que lo aguantemos porque yo creo que la historia nunca se repite, pero rima, y como rime, pues nos vamos a comer un buen golpetazo. O aquel que todavía no haya entrado va a tener oportunidades de compra brutales y todos los que estamos en el mercado vamos a tener también oportunidades de compra brutales. Entonces yo creo que es muy importante que sigamos al SP dividido por oro de la misma manera que creo que es muy importante que sigamos al SP dividido por el Money Supply. Pero no te agobies, ¿sabes? Porque en caso de que se repita o sea similar, estamos hablando de que no entraríamos entre la zona peligrosa hasta principios de año de 2027, según la gráfica del Money Supply, y lo mismo febrero-marzo, según el SP500 comparado con las .com y sí mismo, ¿no? Si esto se cumple, querría decir que no sería raro ver una cierta subida o un ligero estancamiento hasta el primer cuartil de 2027. Con lo cual, tranquilos todo el mundo, que la estrategia del DCA sigue siendo el rey. Cuando lleguemos a septiembre, agosto de este año, ya veremos cómo se está comportando el mercado y, por supuesto, pues ya avanzaremos a ver qué especulamos que ocurrirá en el primer cuartil de 2027. Esta gráfica ya os la puse en las infografías también, me parece muy importante porque es la que yo utilizo para ver en qué momento del ciclo económico nos encontramos. Esta gráfica no sirve para decir es el momento de comprar tal acción o cual acción, ¿no? Para eso no sirve, pero sí que sirve para darse cuenta de cuáles son los momentos de hacer el DCA más agresivo posible de compra o de venta, es decir, no te marca el momento exacto, eso te la da la gráfica de la acción o del ETF en concreto, relacionado con otras cosas, como siempre intento explicaros, pero sabes que cuando te encuentras en zonas como esta, o zonas como esta, o como esta, es decir, en estos mínimos, son zonas en las que puedes hacer un DCA muy agresivo sin preocuparte, sabiendo que estás comprando el fondo del ciclo económico, que sí, que es posible que la acción o el ETF siga cayendo un poquito, ¿sabes? Pero estás comprando el fondo por muy largo que sea, ¿vale? Aunque el fondo haga así, estás comprándolo. Y ya bueno, como curiosidad, ya que os hablo del Money Supply, este es el Money Supply de los Estados Unidos, del dólar. Y como puedes ver, no dejan de imprimir billetes. Entonces, claro, cuando te hablen de inflación, tú piensas que desde enero de 2020 hasta hoy tenemos un 47,46% más de dólares en circulación. Y si lo quieres ver en euros, que te afectará probablemente un poco más, desde enero del 2020 hasta hoy tenemos un 30,46% más de euros en circulación. Entonces, ¿qué crees que le hace eso a la inflación? ¿Qué crees que le hace eso a tu poder adquisitivo? Entonces, si todavía no has invertido nunca, tienes que tener en cuenta que si tenías 10.000 euros en el banco en enero de 2020, esos 10.000 euros solo pueden comprar 7.000 euros de cosas de 2020. Es decir, que has perdido 3.000 euros de poder adquisitivo por el simple y mero hecho de no tomar un riesgo. Yo digo que es todo lo contrario. Yo digo que el riesgo está en dejar el dinero en el banco. Es cierto que hay momentos del tiempo en los que es interesante tener liquidez para realizar compras. Y siempre digo que hay que tener un colchón de emergencia porque eso es de perogrullo, eso es de adulto funcional. Pero, compañero, el precio del barril de petróleo puede subir y bajar. El estrecho de Hormuz, de la misma manera que hoy está cerrado, mañana puede estar abierto y después podemos tener otros 5 años de paz.
Pero esto no va a cambiar, no van a dejar de imprimir dinero. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, déjamelo, que ya sabes que respondo a todos y cada uno de los comentarios que me ponéis. Nos vemos la próxima.